Desplome total de los precios del petróleo hasta mínimos de diciembre de 2021, justo en el día del primer debate electoral entre Donald Trump y Kamala Harris y justo un día antes de conocer los importantísimos datos de inflación que aclararán las dudas sobre si la Reserva Federal debe bajar los tipos de interés 25 o 50 puntos básicos. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 10 de septiembre de 2024 y en este momento son las 21:45 hora en España, 15:45 horario en Nueva York. El día de hoy, después de que la semana pasada los precios del petróleo registraran su peor semana en más de un año, hemos visto como los precios del petróleo se han vuelto a desplomar, más de un 4%, cayendo hasta mínimos de diciembre de 2021. Vamos a hablar del motivo, sobre todo de la caída de hoy. Hay muchos motivos para explicar la caída de los últimos meses. Fíjense que los precios del petróleo han caído en el mes de agosto con respecto al mes de agosto de 2023 más de un 10%. Pero es que en septiembre se puede acumular una caída de más del 20%. Evidentemente eso va a ser muy importante para los últimos datos de inflación antes de las elecciones, que es un poco donde ya estamos metidos en los mercados americanos. Recordemos que hoy es el debate de Kamala Harris y Donald Trump, un debate importantísimo, el primero, y que marcará sobre todo una gran incertidumbre y quizás alguna certeza por el lado del mercado. Además, mañana conoceremos el dato de inflación que nos sacará un poco de dudas sobre si la Reserva Federal deberá bajar 25 o 50 puntos básicos los mercados. Se espera gran volatilidad, ha habido grandes movimientos por parte de los fondos federales en las últimas horas, sobre todo desde el viernes, y es que en este momento, a falta de una semana, de 8 días para esa primera bajada de tipos, no está muy claro si los mercados descuentan más 25 o 50 puntos básicos. Así que vamos a hablar de todo esto. Arrancamos hablando de los precios del petróleo. Fíjense, como ya he mencionado, después de su peor semana en más de un año, los precios del petróleo han caído a su nivel más bajo desde diciembre de 2021 por las preocupaciones de crecimiento mundial. El crudo Brent cayó por debajo de $70 el barril y el petróleo West Texas, cayó hasta los $66 el barril. El Brent se desplomó un 10% la semana pasada, incluso después de que la OPEP Plus pospusiera su aumento de oferta por 2 meses. Curiosamente, habría caído más si la OPEP no hubiera hecho este retraso, ¿no?, del aumento de producción. Eso sí, al final el mercado le da un poco igual porque interpreta que simplemente es una patada hacia adelante. Fíjense, dado que los planes para reactivar 2,2 millones de barriles al día en el transcurso de un año sigue en pie. La demora significa que simplemente están, como he dicho, dando una patada adelante. Pero bueno, sí que es cierto que la semana pasada hubo muchas noticias que movieron el precio del petróleo, sobre todo noticias relacionadas con este aumento, luego con ese retraso de la OPEP de este aumento, pero bueno, al final no sirvió de mucho porque se registró la mayor caída semanal en más de un año. Hoy se registran caídas de más de un 4% en el día debido a que la OPEP redujo su previsión de crecimiento de la demanda para 2024 a 2,03 millones de barriles por día, desde 2,11 millones de barriles por día en el informe del mes pasado. Principalmente lo alegó a un crecimiento menor de la demanda por parte de China. Al final esto es algo que estábamos hablando. Si China no termina de recuperar y no termina de mostrar una fortaleza en el crecimiento económico, su demanda de petróleo va a ser mayor, que se une al estancamiento del crecimiento de la eurozona y a esa desaceleración o posibles banderas rojas que van surgiendo por el lado de la economía estadounidense. Para el próximo año ven un aumento adicional de 1,74 millones de barriles por día frente a 1,78 millones de barriles por día, que era lo que estaba previsto anteriormente. El mercado inicialmente desestimó las previsiones de la OPEP, pero combinadas con los pobres datos de importación de China, que hemos tenido también datos de balanza comercial de China el día de hoy, pintan a un panorama de desaceleración de la economía global. Como la última señal de demanda débil, Arabia Saudí recortó
el precio de su crudo insignia para su principal mercado en Asia el próximo mes. Bueno, aquí tenemos el precio tanto del Brent como del West Texas, como ha caído, fíjense, hasta mínimos desde diciembre de 2021. Quería hacer algún comentario extra del precio del petróleo. Fíjense, dada esa correlación o esa demanda tan importante que proviene de China, pues fíjense cómo existe una curiosa correlación entre el precio del petróleo desde 2022 y el comportamiento, el retorno ofrecido por las acciones chinas. Ambos, evidentemente, un retorno negativo desde esa fecha. Por el lado de la oferta, desde Bloomberg aseguran que las reservas comerciales, pese a que cayeron a mínimos de 2024, ven que las reservas se acumulan hasta final de año y 2025. Fíjense, la producción ha ido en aumento en Estados Unidos, lo que ha frenado los esfuerzos de la OPEP Plus por limitar la oferta. Por eso, pero eso es solo para satisfacer la demanda, que evidentemente con unos precios más bajos pues es constante y está aumentando. Pero fíjense esta imagen, cómo vemos aquí la producción de Estados Unidos y la producción de la OPEP. Y quizás Estados Unidos tiene aquí mucho que ver también con el objetivo de que el precio del petróleo y el precio de la gasolina especialmente no sea un problema de cara a elecciones. Recordemos que durante este mismo año 2024, sobre todo datos de marzo, abril, existía un problema con el precio de la gasolina que incluso provocó que algunos datos de inflación fueran al alza, y se debía en gran parte, además de ese shelter, de esa inflación de la vivienda, se debía también en gran parte a la inflación a la gasolina, los precios de la gasolina. Evidentemente, de cara a elecciones, pues posiblemente le convenga a Estados Unidos que no haya unos datos de inflación elevada, ¿no? Ya hablaremos también de eso un poco de cara al debate de esta noche. Es difícil luchar contra un sentimiento bajista en un mercado que no ha logrado avanzar de manera sostenida a pesar de las tensiones geopolíticas, lo que demuestra que los problemas de demanda eclipsan a otros impulsores. Al final, yo si tuviera que resumir un poco esto, es sobre todo que la demanda está entrando en una desaceleración bastante clara, sobre todo por el lado de China. Al final, Europa está en estancamiento, pero lleva en estancamiento ya bastante tiempo y las previsiones son más o menos las mismas, y oye, Estados Unidos está mostrando un crecimiento sólido, de ahí también que la demanda pues se mantenga sólida, incluso aumentando, y tengan que aumentar un poco la producción para subsanar esa gran demanda. Pero sí que es cierto que existen ciertas banderas rojas, sobre todo en la manufactura mundial, no solo de China, sino que también la de la eurozona, como vemos con los datos alemanes, y también la estadounidense, que la economía estadounidense se mantiene sólida, pero un 25% de esa economía, que es la manufactura, lleva ya unos cuantos meses en una grande y seria corrección. Por tanto, la verdad es que por el lado de la demanda no es nada bueno. De hecho, lo hablábamos por el canal. Sí que es cierto que yo no, pero el petróleo me parece uno de los activos en el que más influye todo tipo de cosas, pero si eliminamos un poco y tenemos en cuenta o eliminamos un poco ese riesgo geopolítico, que al final es muy difícil y muy complejo de analizar, sí que es cierto que hablábamos de que el precio del petróleo, debido a esa menor demanda o ante una perspectiva de menor demanda debido a desaceleración económica, pues se podría venir un poquito más abajo. De momento así ha sido, está ahora mismo en mínimos de 2021 y claro, muchos se preguntan si puede ser esta la capitulación o si se puede ir mucho más abajo. Para el que no lo sepa, hago referencia a capitulación porque sería un poco el símil de que se han rendido los alcistas, ¿no? Al final, cuando los fondos de cobertura, que son un poco sentimiento contrario, se rinden de ir alcistas y cambian sus posiciones, pues ahí es cuando realmente puede verse el movimiento más al alza, ¿no? Al final, igual un poco con el mercado, hablábamos en julio de que había capitulado todos los bajistas que quedaban. Recordemos que por parte de Morgan Stanley, Wilson, que era uno de los analistas más bajistas de Wall Street, pues capituló y dejó de ser bajista para ser de nuevo alcista. Y vimos también como en JP Morgan, que nunca me acuerdo del nombre de este analista, pero también había un analista muy bajista que abandonó la firma de forma un poco repentina en julio, ahí cuando se marcaba máximo histórico tras máximo histórico en el S&P 500, y justo ahí fue cuando llegó un poco esa corrección, ¿no? Por tanto, a eso hago referencia con la capitulación. Bueno, los fondos de cobertura han comenzado nuevamente a reducir las apuestas alcistas en el petróleo, con las
posiciones netas largas cayendo a un mínimo histórico. Normalmente esto marca el fondo del mercado. Los fondos de cobertura, los hedge funds que eran alcistas en petróleo, pues están reduciendo estas posiciones en este momento. Fíjense, vendieron el equivalente a 117 millones de barriles en los 6 contratos de futuros y opciones más importantes durante los 7 días que terminaron el 3 de septiembre. La posición combinada se redujo a solo 93 millones de barriles, la más baja a menos de una década. El pesimismo en todos los contratos de crudo y combustibles mostró que los inversores se preparaban para una mayor desaceleración del crecimiento del consumo en medio de señales de una desaceleración de la manufactura estadounidense, europea y China, como ya he mencionado. Los precios reales de gas se acercan a mínimos históricos, mientras que la mesa de operaciones de petróleo Harris-Biden hace todo lo posible para reducir los precios de las materias primas lo más posible antes de las elecciones. Como he dicho, la parte electoral y política gana mucha importancia justo en estos meses, de ahí también que la estacionalidad sea negativa, ¿no? Por un lado la incertidumbre del mercado, pero luego vemos cómo se hace todo posible, en este caso, para que la inflación no sea un problema. Creo que quedan unos meses y lo que van a tratar es salvar los datos de empleo de una forma o de otra y tratar de que los precios o la inflación al consumo sea un problema que no esté en la cabeza de los estadounidenses, es decir, que ya no piensen tanto en ello. Y eso es lo que van a intentar lograr. Yo creo que en estos 2 meses exactos prácticamente que quedan hasta las elecciones. Un comentario, como ya he mencionado aquí, ¿puede haber llegado el suelo de mercado para el petróleo? Bueno, pues sinceramente, aquí ya entra un poco mi opinión, el petróleo me parece uno de los activos más difíciles de analizar. También en este canal hablábamos de una posible tesis del petróleo que estaba ligada al movimiento en los tipos de interés, es decir, a ese ciclo de bajadas de tipos, y estaba también relacionada con el carry trade. Nos decían que muchos operadores estaban vendiendo tanto barriles físicos como en futuros para tratar de hacer carry trade y posicionarse en dólares para tratar de obtener rendimiento. Evidentemente, cuando cuando inicie ese ciclo de bajadas de tipos, pues ese carry va a disminuir, ¿no? También es otra posición carry que va a disminuir con la bajada de tipos de los dólares, y ahí se debería de provocar un movimiento al alza en el precio del dólar. Son diferentes tesis, como digo, es que al final tenemos tanto que puede influir en los precios del petróleo, pero en general la más importante es la que se ha comentado, ante perspectivas de mayor oferta por parte de la OPEP Plus y ante una perspectiva de menor demanda por parte de la economía mundial, pues o debido a la desaceleración de la economía mundial, pues lo que hace es lastrar a la baja los precios del petróleo. ¿Puede haber llegado a tocar suelo? Pues la verdad es que no lo sé. Sí que es cierto que está en niveles de sobreventa bastante claros. Fíjense cómo está en niveles de sobreventa más bien asociados a un posible rebote. Vamos a ver si ese ciclo de bajadas de tipos le beneficia al petróleo, al menos en este inicio, pero lo que sí que es cierto es que esperaría un poco a que rompiera niveles de resistencia importantes al alza. Ya sabéis que a mí no me gusta mucho eso de comprar suelos. Puede que haya alguna operación interesante posicionándose en este momento, pero también creo que va a depender mucho de si la desaceleración por el lado estadounidense llega a recesión o no, porque estamos viendo desaceleración en China, estancamiento en la eurozona, y pese a que la manufactura en Estados Unidos, es muy débil, incluso está en terreno de contracción, la economía global de Estados Unidos no está dando señales de recesión en este momento. Sí que es cierto que está aumentando el riesgo de ello y los mercados están descontándolo, como por ejemplo estamos viendo con el petróleo. Pero, oye, podríamos ver más confirmaciones, más datos que lo confirmen, y podríamos ver cómo se acentúa en los próximos meses. En caso de que llegue una recesión a Estados Unidos, el precio del petróleo va a descontar antes, es decir, no estoy hablando de que la recesión sea el indicador para que los precios del petróleo se vayan a la baja. Estoy hablando de que, oye, puede que la economía se estropee un poco más y los precios del petróleo empiecen a descontar de una forma más clara aún esa recesión en Estados Unidos. Por tanto, cuidadito con los precios del petróleo, afecta mucho, cualquier evento político puede afectar, cualquier evento geopolítico puede mover los precios del petróleo. Ya saben que el dato de inflación en este momento ha pasado a un segundo plano. Ya la inflación no es tan importante porque está claramente estabilizada. Estabilizada por encima de los objetivos, pero claramente estabilizada. En estos momentos, para la decisión de tipos de interés, es mucho más importante los datos de empleo. ¿Qué ocurre? Pues que en estos momentos ya solo queda este dato y estamos ahí un poco a expensas de si el mercado descuenta 50 o 25 puntos básicos para la baja de tipos del 18 de septiembre, ya que los datos de empleo fueron
son más bien mixtos. Por tanto, el dato de mañana coge mucha importancia, pero ya no es importancia por ese riesgo de inflación, sino que es importancia para que confirme si se lleva a cabo una bajada de tipos de 50 puntos básicos o de simplemente 25. Fíjense. Los economistas que elaboran previsiones detalladas sobre inflación esperan que el IPC de agosto haya sido realmente moderado, en la misma línea que el último dato de julio. La mediana de las previsiones sitúa el IPC subyacente en el 0,21%, lo que mantendría la tasa interanual en el 3,2%. El IPC general desaceleraría hasta un crecimiento del 2,5%. Fíjense, aquí lo tenemos. Datos subyacentes se espera 0,21 intermensual, 3,2 interanual. Dato general 0,17 intermensual, 2,5 interanual. Evidentemente serían datos en muy buena línea estos. ¿Qué espera? Por otro lado, Goldman Sachs, que es una de las casas de análisis que, oye, más logra atinar estos datos, espera un aumento ligeramente superior del subyacente, 0,23 frente a 0,21, y una tasa interanual del 3,17%. También espera un aumento del 0,18% en el IPC general y una tasa interanual más bien en la misma línea. Nuestra previsión consiste en un aumento del 0,25% en los servicios subyacentes del IPC, excluyendo alquiler y alquiler equivalente al propietario, y un aumento del 0,22% en el PCE subyacente de agosto. Un punto en el que me voy a fijar bastante para los datos de mañana va a ser esa inflación de los servicios, que es un poco el mayor dolor de cabeza. Al final estamos viendo como los datos de inflación, los bienes apuntan a una clara deflación y ya llevan apuntando a esto durante unos cuantos meses, y los servicios sí que es cierto que van en la línea desinflacionaria, pero se mantienen todavía en niveles muy elevados, que es un poco lo que sigue lastrando, a los precios, a los precios generales y sobre todo subyacentes más al alza. Por tanto, ese va a ser un punto importante. Evidentemente, por el lado del petróleo, por el lado energético, pues oye, no se esperan tampoco grandes cambios, incluso se espera que vaya en la buena dirección. Y luego está al lado del shelter. Sí que es cierto que esto es un poco más aleatorio. La tendencia apunta a que debería de ir hacia una clara desinflación, pero bueno, ya saben que siempre suele haber alguna sorpresita por ahí. Lo más importante no es adivinar el dato, sino es un poco interpretar la posible reacción que pueda tener el mercado. Fíjense, la inflación, como ya he dicho, ha pasado a un segundo plano, pero es que a falta de 8 días para la bajada de tipos, fíjense cómo el mercado sigue más bien equilibrado en cuanto a lo que descontar. Está descontando en un 67% una bajada de 25 puntos básicos y en un 33% una bajada de 50 puntos básicos. Y está habiendo mucho movimiento en los fondos federales, un poco apostando o cubriéndose frente a la bajada de tipos que pueda haber. Los datos de mañana de inflación creo que van a ser claves para esto. En caso de que tengamos unos datos más bien en línea, pues oye, yo apostaría por una bajada de 25 puntos básicos, y eso sí, advertencias de que pueden ir a más las futuras bajadas en caso de que el mercado laboral se estropea. En caso de que salga un dato de inflación superior a esperado, pues una bajada de 25 puntos básicos, incluso a lo mejor alguna advertencia en la otra dirección más dura. Ahora, ojo, en caso de que salga un dato de inflación muy inferior a lo esperado, porque la tendencia desinflacionaria ya es muy positiva, incluso existiría el riesgo de que si se mantiene durante muchos meses lleve a una deflación. Es decir, estamos un poco en el punto de equilibrio, tanto a nivel económico como a nivel de precios. Existe el riesgo de que esta tendencia de los precios desinflacionaria, si se mantiene, pues pueda provocar algún problema mayor. Por tanto, en caso de que sorprenda, pero a la baja, el dato de inflación, pues ahí ojo, porque yo incluso apostaría por una bajada de 50 puntos básicos. Veremos a ver mañana qué ocurre con el dato de inflación, y ahora vamos a ver también qué efectos puede tener en el mercado. Así que venga, vamos con el cierre de sesión. Europa cerró ligeramente abajo, fíjense que hasta ahora Wall Street estaba un poquito abajo, el Eurostock 600 menos 0,54, futuros americanos fíjense que caen el día de hoy 0,74%, DAX alemán 0,96%, CAC 40 francés menos 0,24%, IBEX 35 menos 0,61%, Reino Unido menos 0,52%, Italia menos 1,32%, Suiza ligeramente arriba y Países Bajos menos 0,56%. Un pequeño comentario quería hacer sobre Europa, porque la verdad es que la tendencia alemana por parte de la industria, ya lo comentábamos en el vídeo de ayer,
es muy muy débil. Fíjense, los fabricantes de automóviles alemanes se están hundiendo más profundamente en una crisis que socava el futuro de la industria más importante del país. BMW ha advertido el día de hoy que sus ganancias se verán afectadas por un costoso problema con los frenos. Y Volkswagen ya, bueno, ha sido una de las claras debilidades, eliminando las protecciones laborales que los trabajadores han disfrutado durante 3 décadas. Y es que, fíjense, la semana pasada, que lo comentábamos en el vídeo ayer en los comentarios, Volkswagen sorprendió a los trabajadores de Alemania con sus planes de cerrar fábricas en el país por primera vez en casi 9 décadas. El bombazo corporativo se produjo un día después de la llamada atención política por los resultados de las elecciones estatales, en la que los partidos populistas, nos dice aquí Bloomberg, obtuvieron grandes avances. Lo cierto es que a la industria automovilística alemana se le está atragantando un poco todo el tema del coche eléctrico, se está viendo un poco rebasada por el lado de China, y al final todo esto pues tiene sus consecuencias. Y lo curioso es que uno de los mayores reguladores de todas estas milongas, porque no tiene otra palabra, es la propia eurozona, la propia Unión Europea. No tengáis duda de que el debilitamiento del crecimiento económico de la eurozona como región tiene como principal lastre las políticas sin ningún tipo de sentido que lleva a cabo la Unión Europea. Y ese es mi punto de vista. Evidentemente, el crecimiento económico chino, sobre todo por el lado de la industria automotriz, por el lado de la producción industrial, por el lado de las exportaciones, pues es muy sólido y es la gran amenaza. Evidentemente, el crecimiento económico a nivel global, sobre todo por el lado de servicios en Estados Unidos, también es una amenaza para los servicios europeos, pero sí que es cierto que es que la eurozona va sin rumbo, está perdiendo un poco la fortaleza que tenía por el lado manufacturero, está muy lejos de tener esa industria tecnológica, software y demás por el lado de los servicios, y está ahora mismo en mitad de la nada, ¿no? Y ese es el principal problema de la economía de la eurozona. Siempre lo digo, porque cuando vas en caída libre, pues haces todo posible por tratar de revivirlo, pero cuando estás ahí estancado en un sitio un poco tranquilo de comodidad, pues te pasan todos por la derecha, incluso a nivel social, como estamos viendo quizás en algunas regiones. Ayer el expresidente del Banco Central Europeo, Draghi, daba ciertas soluciones que no pasan por otra cosa que no sea añadir o inyectar mayor liquidez al mercado para tratar de revivirlo, tanto la industria manufacturera como sobre todo tecnológica y de servicios. Veremos a ver en qué queda todo, pero la tendencia en la eurozona no es muy positiva, y ya me habéis visto, ya me habéis escuchado decir esto en más ocasiones, y no me gustaría otra cosa que cambiar mi discurso, pero la verdad es que creo eso. Con respecto a Asia, el Nikkei japonés ligeramente abajo el día de hoy, ya van unas cuantas sesiones consecutivas a la baja desde la semana pasada, Nikkei indio ligeramente arriba, y el Hansen sí que es cierto que sin grandes recuperaciones, más o menos neutral. Nos vamos ya a Estados Unidos, a Wall Street, justo al cierre de sesión. Se me ha movido esto. El Dow Jones el día de hoy ligeramente negativo, menos 0,23%, sobre todo muy lastrado por la industria energética, también financiera a la baja, pero la energía ha sido el gran lastre del día. El S&P 500, fíjense que ha cerrado en 5.495 el día de hoy. Bueno, ¿qué puede hacer a partir de ahora? Pues la verdad es que no lo sé. Si os soy sincero, la estructura del Russell 2000, la estructura del S&P 500, esa estructura táctica alcista, evidentemente ya no está, por debajo del 5.500, pues sí que es cierto que se perdía esa estructura, pero no tengo muy claro qué puede hacer. Recordemos que siguen los impulsores, sobre todo ese impulsor que son las recompras corporativas, y que posiblemente esta semana sea un punto importante, hasta el viernes que entra en ese periodo de blackout. Por tanto, también los CTA no han entrado en grandes ventas porque no se han perdido el nivel de 5.400, sí que es cierto que tampoco son grandes compras, pero no se ha perdido todavía, o no se ha iniciado, no se ha perdido niveles de grandes ventas, y por tanto pues vamos a ver. Yo creo que el dato de inflación de mañana puede tener cierto efecto. En caso de que salga un dato en línea con lo esperado, pues oye, no me extrañaría para nada que se pueda romper ese 5.500. Ya saben que el mercado cambia muy rápido. De hecho, fíjense lo que comentaba Nomura el viernes en McElligor de Nomura. El mercado está dando sensación de que algunos operadores podrían estar preocupados por haber vendido o tomado posiciones cortas en el peor momento, ya que las acciones están subiendo tanto ayer
ayer como hoy. El viernes, a pesar de la caída, vimos un aumento en la demanda de opciones call, lo que muestra que algunos inversores estaban buscando protegerse ante una posible recuperación. Esto ha creado un posible riesgo de un fuerte movimiento al alza que podría generar volatilidad más adelante. Aún así, sigue habiendo el riesgo a la baja hacia niveles como 5.400 debido a la demanda de puts. Recordemos que la volatilidad se mantiene muy elevada, muy cerca del nivel de los 20, lo cual acelera cualquier movimiento del mercado. En caso de que salga, repito, mañana un dato de inflación en línea, no me extrañaría para nada que pudiéramos superar los niveles de 5.500, ir a por los 5.550. Incluso, sí que es cierto que, aunque septiembre es un mes malo, oye, todavía queda una semana y pico para el vencimiento, que es un poco el principal motivo para que la estacionalidad sea tan débil de cara a la segunda mitad de mes. Recordemos que a primera mitad de mes es más bien neutral, alcista, por tanto, oye, en caso de que recupere ciertos niveles de 5.600, 5.550 sería más bien en esa línea. Yo creo que va a estar todo muy pendiente de mañana, porque en caso de que salga un dato en línea, pues muy bien, pero en caso de que salga un dato por debajo de lo esperado, ojito, porque el mercado volvería a descontar que la Reserva Federal va tarde en su ciclo de bajadas de tipos y descontaría una bajada de 50 puntos básicos, como ya he mencionado anteriormente. Por tanto, en este punto no hay una estructura muy clara, el mercado puede hacer lo que quiera prácticamente, no hay niveles importantes, bueno, hay niveles importantes, por encima 5.500, por debajo 5.400, pero a que voy, que no hay una estructura que sostenga al mercado ni al alza ni a la baja. Es decir, la estructura en este momento lo que hace es aumentar la volatilidad, es decir, aumentar el posible movimiento que haya. Esa es la estructura que hay en este momento, a acelerar cualquier movimiento que se produzca en el mercado. El día de hoy, aunque el S&P 500 ha ido de menos a más y ha subido un 0,45, el equiponderado ha cerrado más o menos neutral. El Nasdaq ha subido un 0,9%, rebote de los 7 magníficos, mientras que el Russell 2000 menos 0,83%. Y ese es el principal motivo del rebote del mercado, que han rebotado los 7 magníficos por segundo día consecutivo. Fíjense que la tendencia no sigue siendo a la baja a corto plazo, no se ha recuperado ese nivel al alza. Con tendencia me refiero a este pequeño rango aproximadamente desde finales de agosto. Apple no se ha recuperado después de que ayer cerrara más o menos neutral. Microsoft 2%, sí que es cierto que estaba mostrando grandes debilidades, intenta salir al alza. Nvidia intenta también mostrar cierta recuperación. Amazon 2,35 y Google, ojo, porque sube un 0,35, pero fíjense dónde se está apoyando, se está apoyando en los antiguos máximos de finales de 2021. Importante esto. Versailles ligeramente abajo y Tesla 4% arriba el día de hoy. Meta más o menos neutral. Hoy, recuperación de los 7 magníficos, debilidad por parte de las pequeñas compañías. Estructura en tierra de nadie, como he dicho. Veremos a ver qué pasa mañana. No puedo sacar ningún análisis más en claro. Veremos qué pasa porque la estructura en este momento lo que hace es aumentar los movimientos hacia un lado y hacia otro. Los rendimientos después de una muy sólida subasta a 3 años, pues fíjense cómo han caído en toda la curva. Rendimiento a 3 años, 3,64%. Tanto VIX como VVIX hacen que la volatilidad se mantenga en niveles elevados, por encima de 19. El VIX acentúa cualquier movimiento, ya saben, el petróleo ya hemos hablado de ello, menos 3,74, mínimos desde diciembre de 2021. El gas ligeramente arriba el día de hoy, el petróleo West Texas 0,4% arriba, 2.516, y el Bitcoin, fíjense que recupera terreno, supera los 57.000 y se vuelve a enfrentar al nivel de 58.000. Con respecto a los bonos, ya he dicho, en toda la curva han ido a la baja, fíjense, rendimiento a 2 años 3,59, la curva de tipos 2-10 años sigue desinvirtiéndose, y el TLT, fíjense, cierra por encima de los 100, logra su mayor cierre, fíjense, desde el 25 de julio de 2023. Cuidadito a la hora de sumarse con los bonos y sobre todo con bonos a largo plazo. La demanda de bonos americanos es muy sólida y lo hemos visto con la subasta a 3 años del día de hoy, pero la demanda a largo plazo quizás no lo está siendo tanto, Por tanto, cuidadito porque el TLT puede haber descontado ya un movimiento de bajada de tipos mayor del que se puede producir, Por tanto, cuidadito a la hora de sumarse a
este ciclo de bajada de tipos y a los bonos. Yo iría ya a buscar bonos a más corto plazo, un ETF como por ejemplo el IEF que tengo por aquí también. El TLT se ha visto más beneficiado desde en los últimos meses que el IEF, pero a partir de ahora todo va en contra del TLT y todo va más a favor del IEF, ¿eh? Por tanto, los que os vayáis a sumar ahora, tened esto en cuenta. Y con respecto al dólar, el día de hoy sin grandes cambios, 0,02%. Posiblemente mañana sí que vea grandes movimientos el dólar después del debate electoral entre Kamala Harris y Donald Trump. De hecho, un punto importante que tenemos para mañana, además de los datos de inflación, bueno, pues tenemos Producto Interior Bruto en Reino Unido y ese debate que será a las 9 de la noche, horario de Nueva York, 3 de la mañana, hora en España. Y dato de inflación a las 8:30, horario de Nueva York, 2:30 de la tarde, horario de España. Así que nada, tienen todos los datos, espero que les haya gustado el vídeo. Creo que hoy siento que el vídeo ha sido un poco desordenado. No sé si ustedes tienen la misma sensación. Creo que he tenido mejores vídeos, pero bueno, hoy tampoco ha habido mucho dato macro, por tanto he tenido que rebuscar y hacer comentarios un poco de todo. Espero que les haya gustado. Si es así, hacedme un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.